como les decía, este va a ser más o menos el cronograma que vamos a seguir a partir de abril, ¿sí? La parte básica y la parte intermedia. Luego, muy importante que todos, absolutamente todos, tengan estos links para que puedan, ahí se los paso por el chat, si tenés un nuevo, ¿sí? Registraste un nuevo, un socio o cliente, tenés que pasarle estos links, porque esto te va a permitir en la guía rápida de PipGrabber, bueno, acá tenés un video que la resume, ¿sí? De todas formas, todo esto ya va a estar resumido en otro espacio, así que no le voy a dar tanta importancia hoy. Acá en la parte de guía de Next Level, hacen clic, se les va a abrir el Linktree, y esto es sumamente importante porque acá en la parte de sistema de Next Level vas a tener el nuevo cronograma, ¿sí? No sé si ya está subido, creo que no. Creo que todavía no está, no, todavía no está el nuevo sistema, pero vas a tener subido el sistema, nosotros ya lo pasamos al canal de Telegram. Ahora, poneme en el chat si no estás en el canal de Telegram o si estás en el canal de Telegram, ¿sí? En el canal de anuncios y en el de FXNL. Poneme sí o no, poneme ahí en el chat sí o no. Quiero ver si hay gente que todavía no está. Perfecto, ahí veo un par que nos. Poneme ahí en el chat que necesito saber para tener una idea, ¿sí? Ok, estaba medio repartido, medio repartido. Bueno, es una pena, ¿no? Porque la verdad que estos espacios son ideales para, justamente para esto, ¿no? Para que vos puedas tener ese enlace porque de pronto te tocó un mal patrocinador o viniste medio colgado de algún lado, llegaste acá y no sabés cómo hacer para registrarte. Next Level es una comunidad interna dentro de By Design. No somos By Design, ¿sí? Perdón, me metí mal. No somos By Design, nosotros somos una comunidad interna, ¿sí? Así que acá en la parte de canales de Next Level vas a tener contacto con nosotros, ya sea a través de Instagram. ¿Qué pasa que no me anda el mouse? Ahí está. Instagram, el Telegram de Next Level, ¿sí? Acá se mandan los links siempre. Incluso se mandan con flyers para que vos puedas hacer marketing y demás. Facebook, el YouTube, ¿sí? Donde se suben las clases de Next Level. El Telegram FXNL, donde solemos subir algunas encuestas que otras para ver el nivel de la gente, ¿no? O sea, el otro día hicimos una encuesta muy básica, por ejemplo, y el 60% contestó mal. Eso ya denota que la gente no se está preparando como corresponde y la verdad es que los mercados, si bien si vos haces las cosas paso a paso no deberías tener problema, la verdad es que tienen riesgo. Entonces, mientras más conozcas sobre el riesgo que estás corriendo, menos problemas vas a tener porque mejores decisiones vas a tomar, ¿sí? El Telegram FXNL, registrate, y el Telegram PipGrabber es el canal de anuncios. También si querés desarrollar un poco la mentalidad de éxito, acá tenés el Mixler, donde se suelen dar clases de empoderamiento y demás. Súper recomendable, ¿sí? Así que bueno, registrate, ahí tenés todos los links, ¿sí? Registrate por favor. Unite si querés, ¿no? Obviamente. Ok, ahora lo que les voy a pasar, tenemos un nuevo manual de recomendaciones. Este ya no lo vamos a usar más porque ahora lo tenemos mejorado, ¿sí? Se los voy a... ¿Quién quiere el nuevo manual de recomendaciones que veníamos anunciando? ¿Quién lo quiere? A ver, póngame en el chat quién quiere el manual de recomendaciones. Este va a ser el nuevo que ahora se los vamos a pasar, ¿sí? Perfecto. Esperen que voy acomodando las cositas. Ahí está. Así los puedo leer mientras escriben. Muy bien. Ya saben el disclaimer, sí, que hay que tener siempre. Ya lo saben. Y la idea va a ser esta, ¿sí? Siempre es mejor al principio ser más conservador y luego cuando vos ya tengas el suficiente conocimiento y experiencia, vas a poder tomar unas decisiones de pronto ser más arriesgado o no. Les voy a dar un par de ejemplos como para que entiendan a qué me refiero. Pero esta es la idea, ¿sí? Últimamente nosotros estamos viendo que el mercado está más agresivo que lo de costumbre, ¿sí? Evidentemente las estadísticas así lo muestran. Más allá de que PipGrabber estadísticamente no tiene tanta variación en lo que fue desde su comienzo ahora, sí la realidad es que hoy se abren más operaciones por mes. Entonces, al abrirse más operaciones por mes,
los pares de divisa que se complican suceden más a menudo, ¿sí? Simplemente es estadística, es 1 de cada 100. Si vos operás 200 en un mes, podés tener 2. Pero si operás 100, podés tener 1. Entonces, como se están operando más o menos entre 140, 150 matrices por mes, entonces tenés más probabilidad de que te suceda que una operación te abra muchos pisos, como a comparación con el año pasado, o con el 2021, perdón, que por ejemplo se mandaban 60, 70. En un mes podías tener 1 o 2 meses sin tener problemas de operativa, y por eso la gente en esas épocas loteaba tan alto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros acá tratamos de buscar una tabla muy resumida donde tenemos claramente 3 tipos de gestiones de riesgo. Gestión de riesgo que le bautizamos dinámica porque es una gestión de riesgo que va cambiando a medida que el mercado se va moviendo. Una gestión de riesgo moderada, donde vas a tener muy pocas probabilidades de tener capitales altos en riesgo. Y un plan de contingencia, una gestión de riesgo conservador, ¿sí? Está todo resumido acá en la gráfica. Tratamos de mantener en base a tu capital un lotaje predeterminado, ¿sí? Con lógica, con lógica y coherencia, también para que vos directamente no tengas ni que pensar cuánto lotear, simplemente decir, bueno, mira, yo quiero el riesgo de 0,01 cada 2000, tengo $12.000, tenés que lotear a 0,06, súper resumido. Acá dice 3 pares, ¿sí? Es lo que recomiendo con la dinámica, operar 3 pares, ¿sí? Luego, querés operar la moderada, vas a estar oscilando entre 3 y 4 pares, eso va a depender de cuánto capital tengas y a qué lotaje estás. Por ejemplo, si vos tenés $3.000 y vas a lotear a 0,01, cuando llegues a 4.000, no deberías aumentar tu lotaje, porque si no pasarías a la dinámica, ¿sí? Entonces lo mantenés, pero como lo mantenés y ya tenés $4.000, como el criterio es más o menos tener un par de divisas cada $1.000 que tiene tu cuenta, salvo la excepción de 0,01 cada 2.000, que ahí se puede operar 3 pares, después todo el resto generalmente es 3 pares o 4, ¿sí? Entonces en este caso, en moderada vas a poder operar 4 pares, porque tenés $4.000 a 0,01, por lo tanto aumentás el potencial de Big Brother, ¿sí? No es lo mismo operar 3 pares que operar 4 y que operar 5. Pero de la misma forma que no es el mismo potencial de ganancia, tampoco es el mismo potencial de riesgo, ¿sí? Operar 4 pares tenés más probabilidad de tener altos riesgos cada tantos meses, ¿sí? Entonces también ténganlo en cuenta porque más ganancia es más riesgo. Ahora, esto es algo que más o menos consideramos que está bien. Obviamente que si pasás a $5.000 y vos cambiaras el lotaje, estarías a 0,02 cada 5.000, estarías en la dinámica, que ni siquiera es la dinámica más fuerte, es prácticamente 0,01 cada 2.500, ¿sí? Simplemente hacen la división, si acá tienen 0,02, dividen por 2, 5.000 dividido 2 es 2.500, entonces sería 0,01 cada 2.500, ¿sí? Así se cuenta. Entonces vos podés ir optando y podés ir viendo si pasás de moderado a dinámico, de dinámico o te mantenés en moderado y demás. Vas a llegar, por ejemplo, con $5.000, podrías operar los 5 pares, por lo tanto vas a pasar mucho más rápido, ¿sí? A menor riesgo que si operás a 0,02, que pasarías, o sea, ganarías más por matriz, pero operás menos matrices y también tenés más riesgo porque estás a 0,02, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que tienen que entender. Ahora los paso, Mau. Ahora les paso el PDF. Primero se los muestro y después se los paso porque si no se van a distraer, ¿sí? Tienen que entender eso. Yo opero a 0,01 cada 5.000, 5 pares, o opero a 0,02 cada 5.000 con 3 pares. ¿Qué me conviene? Bueno, mirá, vos podés, si querés, operar 5 pares. Lo que te va a pasar es que como estás operando a 0,02, vos podés tener más probabilidad, por la correlación que existe entre los pares, de tener una operativa que se complique cada X meses y que no solo tengas una operativa complicada, sino que tengas una doble operativa complicada. Mientras que si vos operás 3 pares, vas a tener menos probabilidad, ¿sí? Entonces, estás reduciendo la probabilidad de estar complicado, básicamente. No significa que no vas a estar complicado nunca, sino que reducir la probabilidad.
Si vos operás 5 pares, tenés más probabilidad de estar complicado, pero como tenés menos lotaje, con 0,01 cada 5.000, entonces eso complicado va a representar menos flotante negativo de tu cuenta. Por ejemplo, si te complican 2 pares que te abren 20 pisos a 0,02, vas a tener más o menos el, no sé, el 40, el 50% negativo en dinámico. Pero si vos estuvieses en moderado, capaz que en vez de tener el 40-50, tenés el 20-25%, ¿sí? ¿Me explico? Porque tenés la mitad del lotaje operando. Entonces tenés más probabilidad de estar dentro de la operativa complicada, pero con menos riesgo. ¿Me explico? Entonces, como le estás, y si tenés un mes bueno, que no se complica nada, bueno, al final lo aprovechaste y operaste al 100% de la matriz, porque todas las operaciones las tomaste, todas, y no hubo problema ni de correlación ni de nada. Entonces, esto va a depender un poco de cómo vos quieras asumir ese riesgo, cómo vos quieras enfrentar la operativa y quieras decidirlo. Es muy personal, a mí me gusta ser más conservador, a otros les gusta ser más agresivo, cada uno lo va a mover según sus parámetros de riesgo, ¿sí? Acá tienen uy, perdón, ¿qué pasó? Se me fue, ahí. Tienen un parámetro de cómo operar, ¿sí? Para capitales pequeños, menores a $15.000, que quieran hacer crecer su cuenta a un 5 o 10%. Recuerden, los porcentajes no son asegurados, pero más o menos oscilan, ¿sí? Según las estadísticas y los historiales, más o menos oscilan en eso. Va a depender de cuántos pares de divisas abras, de cuán arriesgado seas, etcétera. Varía un montón de cosas, pero a 0,01 cada 2.000 promedio por mes vas a estar en 5 o 10%. Si tenés más conocimiento vas a poder aprovechar y llevarlo más cerca de 10%, y no, si operás muy básico vas a estar en los 5, 7% por ahí. Pero tenés que saber que 2, 3 veces al año vas a tener una situación complicada, ¿sí? Una situación de 2 pares de divisa a 20 pisos o un par de divisa a 20 pisos. Lo tenés que saber. A mí no me sirve de nada ocultártelo, porque si yo te lo oculto y mañana te pasa, no estás preparado. Hoy estaba viendo un video de un trader que yo sigo y decía, si nosotros estamos preparados para lo que puede suceder, entonces significa que cuando suceda no nos va a agarrar desprevenidos, ¿sí? Sino que vamos a saber cómo actuar. Para eso va a estar bueno el plan de contingencia que vamos a ver en este nuevo cronograma, ¿sí? Para que ustedes puedan tener, perdón, plan de trading, para que ustedes puedan tener su propio plan basado en planes de contingencia de su operativa de PIBGRABER o también incluso de operativa manual. Pero bueno, esto es exclusivo de PIBGRABER, ¿sí? La gestión de riesgo moderada la recomendamos para capitales mayores a 15.000, ¿sí? Es decir, si vos tenés más de 15.000, esto se lee así, de la siguiente forma, puede ser un poco confuso, entonces lo aclaro. No es que si vos tenés menos de 15.000, sí o sí tenés que operar 0,01 cada 2.000, no. Esto más que nada está basado en porque hay gente que tiene más de 15.000 y opera dinámico, ¿sí? Entonces yo no te recomiendo con más de 15.000 operar dinámico. ¿Por qué? Porque 2, 3 veces al año vas a tener mucho capital en riesgo. Entonces, por ejemplo, si vos tenés $50.000 y operás a dinámico, tenés que saber que 1 o 2 o 3 veces al año podés tener de los 50.000, $25.000 flotando negativo. Y hay que ver cómo te sentís vos ante ese momento. Mientras que de la otra forma, en vez de tener el 50% en negativo, tendrás el 25% en negativo. Entonces es distinto cómo lo asimilás, ¿sí? Más que nada es por eso. Digo, no se confundan, no crean que si tenés menos de 15.000 hay que operar dinámico. No, ¿sí? Son recomendaciones. Si tenés poco capital y lo querés hacer crecer rápido, bueno, la mejor forma es dinámica, pero tenés que saber que se te puede complicar 2, 3 veces al año, ¿sí? La operativa. La moderada, bueno, para capitales mayores a 15.000, no recomendamos dinámico, recomendamos operar moderado. ¿Por qué vas a hacer crecer tu capital de 5 a 7%? Fíjate que más o menos lo mantenés el 5% en ambas operativas, ¿sí? La diferencia es que tenés mucho más potencial en dinámico para salir 10%, vas a generalmente sacar más de 5%, mientras que en moderada vas a estar ahí, casi siempre vas a hacer 5%, a veces un poquito más, ¿sí? Entonces, de pronto operás a dinámico y operás a moderado y al final terminás obteniendo los mismos resultados, pero dinámico tiene mucho más riesgo, ¿sí? Baja la probabilidad de tener que tomar planes de contingencia, por supuesto, ¿sí? Creo que más o menos pasamos de 2, 3 veces al año a 1 o 2 veces al año, ¿sí? Es mucho menor.
Y cuando tenemos esa operativa complicada es con mucho menos riesgo que esta operativa, ¿sí? No con la mitad, pero sí con menos riesgo. Y la conservadora, que es la que recomendamos para capitales mayores a 50.000, ¿sí? No quiere decir que no puedas operar. Yo, por ejemplo, tengo una cuenta de $5.000 en PIBRaver Pro operada conservador. O sea, no significa que sí o sí la tengo que operar a dinámico. Va a depender de cómo vos la quieras hacer crecer, de cuánto te quieras ocupar, porque el plan de contingencia ocupa tiempo, ¿sí? Tener que tomarlo. Entonces eso va a ser una decisión personal. Pero si vos tenés más de $50.000, no te recomiendo operar moderado y dinámico, ¿sí? A menos que tengas mucho conocimiento. Estamos hablando de que esto es básico, ¿sí? A menos que vos tengas mucho conocimiento. Vas a hacer crecer de 3 a 5%. Fíjate cómo en su máximo potencial podés llegar en conservador a hacer un 5%, que es lo mismo hasta que incluso podés llegar a hacer sin conocimiento en dinámico, ¿sí? Entonces en dinámico podés hacer un 5% en el mes porque tuviste que tomar planes de contingencia, y en conservador no, ¿sí? Lo que pasa es que conservador generalmente vas a hacer un 3%. Sería raro que hagas más de 3%, pero con potencial y con conocimiento vos podés llevar esa cuenta conservadora a un 5% tomando algunas decisiones. Porque recuerden, si vos estás operando de forma conservadora, significa que los pares que se complican no tenés tanto riesgo. Entonces podés llegar a tomar decisiones de levantar un poquito el riesgo, muy poquito, y obtener un buen beneficio que te permita llegar a ese 3, 4, 5% en conservador. No necesariamente ganar, o sea, reducir tu riesgo implica ganar menos, ¿sí? Porque si vos tenés potencial con Next Level, vas a ir aprendiendo cómo hacer para llevar tu conservador al máximo nivel de beneficio, ¿sí? Entonces eso te va a permitir poder hacer más o menos lo mismo que hace alguien en dinámico sin conocimiento, de una forma conservadora, ¿sí? Con mucho menos riesgo. Acá van a tener los lotajes y todo, ¿sí? Acá tienen más o menos el promedio de ganancia que se obtiene en base al historial. Y algunas recomendaciones breves que lo hemos duplicado un montón de veces. Esta gestión de riesgo sea utilizada por cuentas. Sería ideal tener una cuenta en básico y una en pro para diversificar tu riesgo, ¿sí? Tenés $10.000, no sé, operá 7.000 en una, 3.000 en otra, 3.000 la moderada, 0.01 cada 3.000, y la de 7.000 verás cómo la gestionás, ¿sí? Entonces eso te permite diversificar, tener distintas gestiones de riesgo, incluso ir incrementando una cuenta, la dinámica o la moderada la incrementás mucho más acelerado que una conservadora, y podés el capital ir pasándolo a conservador. Entonces, al final es una cuenta que se va multiplicando porque tiene ingresos mensuales de tu otra cuenta, ¿sí? Pero, bueno, son procesos para el futuro, ¿no? Hay gente que empieza y solo tiene X capital, no lo puede diversificar, lo entiendo. Lo que quiero es que entiendas es que tenés potencial para ir mejorando, ¿sí? Esto no es solo entré a copiar y pegar y ya. Esto es un proceso donde vamos a ir de la mano para que vos puedas llevar a rentabilizar muchísimo mejor tu portafolio, ¿sí? Menos de $1.000 de capital, no abrir más de 10 pisos, solo 2 pares de divisa. En caso de algún par supere los 15 pisos, no abrir nuevas matrices hasta que se cierre, ¿sí? Por ejemplo, Cachif, la tenés más de 15 pisos, está muy complicada, trata de no entrar a pares, sobre todo si tienen correlación, ¿sí? Porque si no, si se complica ese nuevo par donde entraste, o sea, más allá de que vos vas a ir haciendo dinero, no, yo sigo operando, voy haciendo dinero, en algún momento algún par se va a complicar. Y si está correlacionado con Kachif, ese par se complica, se te complica Kachif, que también la tenés complicada, y eso va a ser mucho riesgo sobre tu cuenta. Entonces, esto es recomendación básica. Si después vos ya tenés entendimiento, sabés gestionar, sabés aplicar planes de contingencia, sabés operar, sabés analizar XXX, entonces, bueno, vas a tomar tus propias decisiones. Pero si sos una persona que está de cero, que no entiende nada, no sé ni qué me está hablando, qué es un lotaje, bueno, te recomiendo seguir los pasos más básicos. Al principio, tratar de tener el menor riesgo posible, luego podrás ir incrementándolo. No utilizar bonos de broker para lotear más alto, lo aclaro porque hay mucha gente que comete ese error. Siguiente. Y acá venimos con el tema de capital de reserva, ¿sí? El capital de reserva es algo que empezamos a escuchar mucho a raíz de que Gary nos duplicó cómo él gestiona su riesgo, y eso lo hace entiendo yo que más por una cuestión psicológica, y también para diversificar o para disminuir el riesgo sobre su capital total.
Porque si mañana él opera con, por ejemplo, un 40% de su capital, si él mañana tiene un problema, ¿sí? Si él mañana tiene un problema en su cuenta, algo pasa, ya sea por mercado o por broker o por lo que sea, él lo único que tiene en riesgo es el 40%. Salvo raras excepciones donde 2, 3 veces al año él tiene que inyectar el resto del capital a la cuenta para disminuir el riesgo, salvo esas excepciones, en la mayoría del tiempo, que estamos hablando del 99% del tiempo de su operativa, solo tiene en riesgo el 40% de su capital, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es por un lado y por el otro es psicológico, porque cuando vos ganás en Pibraver el 99% de las veces, lo vas a ganar al 1%, perdón, a 0,01 cada 2000, por ejemplo, ¿no? En este caso, como hacemos nosotros, él lo hace a 0,01 cada 1000, pero él gestiona de una forma especial, porque no lotea a todos los pares lo mismo, ¿sí? Ahora lo vamos a explicar. Entonces, psicológicamente vas ganando porcentualmente más que si operás con todo tu capital. Entonces, el capital de reserva te sirve para esas dos cosas, ¿sí? No necesariamente se necesita, o sea, no es una obligación tenerlo, porque vos podés aplicar planes de contingencia sin necesidad de tener capital. Pero la verdad es que el capital de reserva te ayuda a lo que te mencioné. Primero, a no tener el 100% en riesgo y segundo, a poder psicológicamente tener tu cuenta creciendo más rápido, ¿sí? Como leen acá, para proteger más el capital y no necesitas tomar planes de contingencia prematuros, ¿sí? Obviamente, si vos tenés 2000 y llegás a 50% negativo, a 30% negativo, tendrías que empezar a tomar tus primeros planes de contingencia. Pero si vos tenés 3000, no. ¿Sí? Entonces, cuando llegás a 2000 a 30%, inyectás los 1000 y tu porcentaje negativo baja. Entonces ya no tenés 30, tenés menos, tenés 20, por ejemplo. Entonces, como tenés 20, no tenés que tomar planes de contingencia. Pero si vos no tenés tu capital de reserva, lo tenés que empezar a tomar. ¿Me explico? Entonces, para eso sirve el capital de reserva. ¿Sí? Sería lo mismo que operar, por ejemplo, a 0,01 cada 3000 de entrada, pero sin el doble beneficio que te mencioné al principio. Acá pues, bueno, la tabla de reserva, ¿sí? Esto igual, para que ustedes entiendan la lógica, ¿sí? Para que entiendan la lógica, sería como llevar tu operativa, o sea, tu capital y tu gestión de riesgo, siempre al siguiente nivel de, de gestión de riesgo, ¿sí? Siempre al siguiente nivel de gestión de riesgo. Entonces, si yo opero 0,01 cada 2000, tengo que tener 1000 de reserva, ¿para qué? Para que si se me complica, inyecte 1000 y poder tener mi operativa en 0,01 cada 3000. Pasé de dinámico a moderado, ¿sí? Lo mismo, ¿por qué acá, si yo tengo 3000, sigue con 1000? Este es el único caso y es excepcional, ¿sí? Porque debería decir 0, pero para que no diga 0, nosotros ponemos 1000, pero estarías de 0,01 cada 3000, pasarías a 0,01 cada 4000. Es decir, podrías hasta incluso abrir otro par de divisas. Pero fíjense, por ejemplo, 4000 dólares con 2000 de reserva. ¿Por qué? Porque si yo opero a 0,01 cada 2000, 4000 dólares se operarían a 0,02, ¿verdad? Tienen en la tabla anterior, ustedes, perdón, se pueden fijar, con 4000 opero a 0,02. Y si yo inyecto, tengo de reserva 2000, paso automáticamente a tener 0,02 cada 6000. Es decir, cuando se me complique mi operativa, voy a poder llevar mi gestión de riesgo a moderado, ¿sí? Entonces, ese es el sentido de esta tablita. Ahora, si yo llego a 5000, fíjate cómo necesitas menos reserva. ¿Por qué? Porque tu objetivo es tener 6000 a 0,02, ¿sí? Pero ya cuando pasas al siguiente, a 6000, vos operás a 0,03 cada 6000 y para poder pasar tu gestión de riesgo de dinámico a moderado, vos necesitarías 3000 dólares más de reserva, ¿sí? Esto es simplemente si ustedes quieren asegurarse, tener el capital de reserva para pasar de dinámico a moderado. Es decir, es una buena forma de no tener tantos problemas ni tantos planes de contingencia prematuros en el año, ¿sí? Hablando de 2, 3, ponerle que 4, el peor año que puedas tener. En el año pasado fueron 2 veces y en el 2021 no tuvimos ninguna, ¿sí? Y este año vamos una, que es la de Cachif y USDK, ¿sí?
Así que bueno, esto es para que, bueno, mira, tengo $8.000, quiero estar tranquilo, 4.000 de reserva. Tengo 9.000, quiero estar tranquilo, 3.000 de reserva. ¿Sí? Básicamente es estos 4.000, cuando vos vas a 9.000, es inyectás uno acá y te quedan los tres. ¿Sí? Inyectás uno acá y te quedan, bueno, en este caso ya cambia el lotaje, ¿sí? Con 10.000. Siempre acuérdense de mirar acá, con 10.000 a 0.05. Por lo tanto, si querés 0.01 cada 3.000, necesitarías 15.000. Por eso 5.000 de reserva. Lo mismo pasa con el moderado. Si querés moderado a reserva, lo ideal sería, si vos tenés, por ejemplo, $6.000, tener 2.000 de reserva para estar operando. Esto sería 0.02 cada 6.000. Pasás a 0.02 cada 8.000, pasás a como si fuese 0.01 cada 4.000. ¿Sí? Con 12.000 lo mismo. 12.000 sería 0.03, no, 0.04, vamos a ver, $12.000, 0.04 en moderado, ¿sí? $12.000, 0.04 en moderado. Tenés 4.000 más, ¿para qué? Para llevar a tu 0.04 cada 16.000. Quiere decir que si eso lo dividís por 4, te va a dar 0.01 cada 4.000. ¿Sí? Entonces estás subiendo un escalón de gestión de riesgo. ¿Querés llevarla de reservada, de moderada a conservadora? Bueno, vas a tener que tener el capital suficiente. Ahora, fíjate lo que detallo acá, que esto es algo que muchos me lo han preguntado, ¿sí? En caso de que quieran operar los 5 pares de divisa, yo quiero dinámico, pero los 5 pares de divisa, lo que vos tenés que tener en la reserva es el equivalente para que tu gestión de riesgo se acomode a 0.01 cada 5.000. Quiere decir que yo tengo $10.000, esto sería, estarías loteando a 0.05. ¿Sí? Si vos estás operando a 0.05 y querés operar los 5 pares de divisa, vos tendrías que hacer la cuenta y pasar a 0.01 cada 5.000. ¿Sí? Por lo tanto, deberías tener $25.000, porque haces 25 dividido 5, te da 5.000. Y 0.05 dividido 5 te da 0.01. ¿Sí? Entonces, básicamente, esa es la ecuación, que tengas el capital suficiente. Acá te pongo un ejemplo más fácil. Operar a 0.01 con 3.000, los 5 pares, debo tener 2.000 de reserva. ¿Para qué? En el caso de complicarse mi operativa, tener capital suficiente para que la gestión quede 0.01 cada 5.000. ¿Se entiende? 0.01 con $3.000 operando. Si yo tengo 2.000 de reserva y los inyecto, paso a tener 0.01 cada 5.000. ¿Sí? Para capitales superiores a 30.000, recomendamos asesorías personalizadas porque ya es un capital grande, ¿sí? Si no, puedes seguir bajo esta misma lógica los mismos parámetros. Hasta acá vamos bien, chicos. Poneme un 7 en la sala si vamos bien. Planes de contingencia, ¿sí? 99,5% de las ideas no necesitarán aplicar planes de contingencia. O sea, mientras ustedes están trabados con CAPCHIF, la gente que no está trabada con CAPCHIF opera. Yo opero. ¿Sí? Entonces, todo ese volumen, ustedes piensen que CAPCHIF está trabada hace 4 meses, pero es una operativa que se trabó. En el medio, EURUSD, AUDCAD, NZDCAD, incluso USDCAD, 0.07 ponen por ahí. Todos fueron cerrando, se abrieron, cerraron, abrió 3 pisos, cerró, 7 pisos, cerró, 5 pisos, cerró. Ahora está trabada USDCAD, pero las otras siguen abriendo y cerrando y abren pisos y cierran y cierran y cierran. Entonces, de pronto vos sentís que CAPCHIF estás atrapado, pero para lo que es la operativa general de PIBGRABER, se están abriendo y cerrando muchísimas posiciones. Entonces, capaz que CAPCHIF abre muchos pisos y pasan 100 operativas que ninguna abre muchos pisos, hasta que llega USDCAD que abre muchos pisos y después pasan 100 operativas que no abren muchos pisos, ¿sí? Entonces, por eso la estadística habla de que tiene muchísima efectividad, pero nos tenemos que preparar para esas operativas complicadas, ¿sí? También tener el conocimiento. Porque son inevitables, no hay forma de evitarlas, ¿sí? No existe una estrategia perfecta donde puedas obtener rentabilidad sin riesgo. Parte del beneficio que obtenés por PIBGRABER, por no tener conocimiento, ¿sí? Poder generar en base a una idea copiada rentabilidad en PIBGRABER, tiene que tener un riesgo, y el riesgo es este. Entonces, si vos no querés correr este riesgo, no podés obtener el beneficio. Ahora, lo que sí podés hacer es equilibrar el riesgo que estás dispuesto a correr con el beneficio, ¿sí?
el 99,5% de las ideas no necesitarás aplicar planes de contingencia, pero en caso de que se presente la situación, utilizar al 30% flotantes negativo, espaciar tus pendientes. ¿Sí? Si las pendientes van cada 25, bueno, tenés 30% negativo, espaciarlas cada 50 o cada 100. Eso, mientras más alto sea el rango de espaciamiento, más conservador vas a ser. No hay una regla escrita en piedra, como dicen por ahí, sino que simplemente esto es, o sea, si vos en vez de 50 le pones 40, estás más arriesgado. Si le pones 60 en vez de 50, estás menos arriesgado, ¿sí? Entonces el parámetro va a ser el que vos decidas, ¿sí? Porque esto es en base a, por ejemplo, mi tolerancia al riesgo, pero no sé si es tu tolerancia al riesgo. Pero esto lo que permite es que si el mercado tenía su punto de pérdida total de tu cuenta acá, al espaciar lo pasás acá. Es decir, el mercado tiene que hacer más pips en contra en general para poder llegar al final de tu operativa, ¿sí? A todo lo que aguanta tu operativa. Entonces, esos planes de contingencia, si los tomás al principio, por ejemplo, pasás, no sé, de acá donde está Grabber a donde está PIP, ¿sí? Pero si vos lo tomás recién acá, entonces, en vez de acá, lo pasás acá. ¿Sí? Si vos los tomás tarde, los planes de contingencia, la distancia de recorrido que tiene que hacer el mercado, o sea, la diferencia de distancia, es mucho más corta. Por eso conviene hacerlos prematuros. ¿Sí? Capaz que son innecesarios tan prematuros, porque si vos lo tomás acá y tu límite estaba acá, capaz que en todo este rango el precio se devuelve. Entonces no tendrías que haber tomado planes de contingencia. Pero como vos no lo podés saber, no podés saber, hay dos cosas que no se pueden saber en Forex. Ni hasta dónde ni cuándo. No se puede, es imposible, no hay nadie que lo sepa. Ni dónde, hasta dónde ni cuándo. ¿Sí? ¿Cuándo se revierte el PAR? No se sabe. Una semana, un día, 5 meses. Se puede tener más o menos una idea. Mirá, el Cachif no va a llegar al TP mañana. Eso lo sé, seguro, porque tiene que hacer muchos pips. Y el rango promedio que hay por día no es de eso. Ahora, si incluso se va de acá al TP directo, cosa que es altamente improbable, yo no te puedo decir, mirá, esta semana cierra, porque puede ser que haga un retroceso, que se quede oscilando en el medio entre una resistencia y un soporte durante una semana, que haga un nuevo bajón. Puede hacer lo que quiera el mercado. Entonces yo no te puedo decir una fecha. Ni yo ni nadie, porque nadie lo puede prever. Porque si yo supiese que esta semana se va el TP, entonces básicamente puedo operar y hacerme millonario porque yo ya lo sé. Entonces no se sabe. Y lo otro que no se puede saber es hasta dónde va a bajar. ¿Hasta dónde cae? Y no lo sé, porque si yo supiese hasta dónde cae, entonces le meto una compra hasta donde sé que cae y me hago millonario. Entonces, por eso no se sabe, ni yo ni nadie. ¿Sí? Entonces, como puse hoy en Instagram, si nosotros todavía estamos preguntando cuándo se devuelve o hasta dónde cae o hasta dónde sube, estamos cerrando cómo tenemos que ver el Forex, ¿sí? O estás perdiendo tiempo haciendo esas preguntas, porque nunca te las van a poder contestar, y el que te las conteste es un irresponsable, porque nadie lo puede saber, ¿sí? Puede tener más o menos una idea, pero nadie podría haber previsto que Cachife va a durar 4 meses, ¿sí? Entonces, ¿de qué te sirve que alguien te diga se devuelve en un mes si va a durar 4 meses? No te sirve de nada. Al contrario, te hace tomar peores decisiones porque vos pensaste que se revertía en un mes porque alguien te dijo que se revertía en un mes, cuando es imposible de saberlo. ¿Sí? En Instagram, L de Valek. Ahora les muestro dónde están los. Ahí es donde les pasé la guía rápida, en la parte de abajo están los links. Esos espaciamientos se hacen cuando operas manual, porque yo opero semiautomático. Sí, manual o automático, es lo mismo. O sea, PIBRAVER vos lo podés operar manual o automático, semiautomático. ¿Sí? Por lo tanto, la gestión de riesgo es para ambos casos, porque los planes de contingencia son excepciones. No los vas a tener que tomar todas tus operativas, de hecho vas a tener que tomar la menor cantidad de veces. Pero cuando hay que tomarlos, lo tomas tanto en manual como en semiautomático. Bueno, 40% flotante negativo, eliminar pendientes, sin no abrir ningún piso más y cerrar matrices pequeñas. ¿Sí? Si vos tenés Cachif con, no sé, complicada y NZK con 2 pisos, cerrá NZK, afuera de NZK. ¿Por qué? Porque NZK si termina positivo,
te va a dar muy poco profit para el riesgo que tiene sobre tu operativa, que ya está complicada y en ese target se puede complicar y chuparte o consumirte el margen que vos necesitas para la operativa complicada que se da muy esporádicamente. Entonces, esto sería como, bueno, mira, ojo Neo ahí el micro. Esto se da, por ejemplo, mira, una vez al año voy a tener la operativa complicada, pero cuando tengo la operativa complicada yo sigo operando igual. No, cuando está la operativa complicada vos tenés que tomar acciones en base a lo que está pasando en la operativa, ¿no? Que es una excepción. Entonces, por eso la recomendación. Y 50% flotante negativo, cerrar posiciones con más lotaje, 3, 4, 5 posiciones, no importa si están arriba o abajo, o sea, importa la estrategia, pero a lo que es tu gestión de riesgo no importa, es lo mismo, ¿sí? De pronto, si vos aceptás ganancia al principio, extendés tu TP y como extendés tu TP vas a cerrar en pérdida cuando cierren ellos. Y si cerrás las primeras, vas a aceptar la pérdida en ese momento y tu TP se va a cortar, por lo tanto, si te extendés al TP oficial, vas a cerrar en positivo, ¿sí? Entonces vas a compensar la pérdida con la ganancia o la ganancia con la pérdida. Lo más importante para reducir riesgos es que tienen que liberar lotaje, ¿sí? El lotaje es lo que hace que tu cuenta esté en riesgo. Vos podés tener 10 pips en contra y tener más riesgo que alguien que tiene 1000 pips en contra. ¿Por qué? Porque vos estás utilizando muchísimo más lotaje en 10 pips que el proporcional de, no sé, 1000 pips en contra entre 0.01. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, si alguien que tiene una matriz abierta 0.01 cada 2000 con 10 pisos puede tener menos riesgo que alguien que acaba de abrir y le mandó 0.5 de lotaje. ¿Me explico? Porque el que abrió a 0.01 cada 2000 y hizo 10 pisos tiene 0.11 lotes, pero vos tenés 0.5 y te hizo 10 pip en contra y esa cuenta operativa tiene más riesgo que la que ya abrió muchos pisos, ¿sí? Lo importante es el lotaje, el acumulado de lotajes. Eso es lo que va a determinar, por ejemplo, si yo tengo 0.1, no sé, X, mi límite está acá. Todos estos pips, no sé, vamos a suponer 100 pips, ¿sí? Estoy diciendo cualquier cosa, pero para que entiendan. 100 pips. Ahora, si en vez de 0.1 yo tengo 0.5, en vez de mi límite ser 100, es 50. ¿Me explico? Eso hace el lotaje. Entonces, al 50% negativo ya tenés mucho riesgo. Es una situación totalmente excepcional, entonces hay que tomar un plan de contingencia. Eh, Como plan de contingencia, cerrar lotajes, 3, 4, 5 posiciones. Si cerrás una, son más arriesgados. Si cerrás 10, son más conservador. Si sos más conservador, ganas menos o perdés más. Si sos más arriesgado, vas a ganar más o perder menos. Pero vas a tener más riesgo de quemar todo. Entonces, tenés que encontrar un equilibrio entre lo que te parece correcto y el riesgo que estés dispuesto a correr, ¿sí? Ahora, cuando vos hagas esto, probablemente tu 50% negativo baje a 45%. Entonces, como encima no tenés más pendientes y encima las últimas que tomaste están espaciadas, vos tenés menos lotaje de lo que deberías tener en la operativa. Entonces, el mercado necesita hacer un movimiento más agresivo en contra para poder llegar a los mismos límites que tenías antes. Y eso hace que, no sé, bajes a 40, 45 y cuando sube otra vez a 50, 55 o 60, volvés a cerrar posiciones. Y otra vez le volvés a complicar las cosas al mercado para sacarte de la operativa, ¿sí? Si tienen capitales de reserva, acá les dejo un resumen. Sí, Romero, eso y, o sea, las tendencias, hay el SMA tiene un curso llamado FX Foundation, ¿sí? Ahí aprendés la tendencia desde cero, a identificar tendencias. Súper sencillo. Lo difícil es operar, no encontrar la tendencia. En caso de tener capital de reserva, inyectar una parte al 30% de drawdown, lo dividimos en tres partes, ¿sí? 33% de, no sé, tenés $1000, bueno, $333 divididos, ¿sí? En tres partes. Entonces, al 30% negativo le vas a mandar tu primera inyección. Si tu capital, eso va a bajar a 20 más o menos. Si 20, 25, no sé, dependiendo de tu capital. Entonces, cuando vuelve otra vez a 40, o sea, pasa por 30 y llega a 40, entonces volvés a inyectar. Eso va a bajar. Y cuando llega a 50, volvés a inyectar. ¿Sí? ¿Hace falta si inyectás capital tomar estos planes de contingencia? Depende. Depende de lo que vos quieras para tu operativa. ¿Sí?
probablemente sea demasiado conservador no solo inyectar capital, sino que además tomar planes de contingencia de este tipo. Pero de eso va a depender de cada uno, ¿sí? Yo particularmente no opero con capital de reserva y opero con esta gestión, ¿sí? Yo una forma de operar particular. Pero yo diversifico y tengo dos cuentas. Acá tiene el ejemplo de Gary, opera 0.01 cada 1000 con el 40% de su capital, dejando 60 afuera. O sea, tiene 10.000, opera con 4.000 a 0.04 y deja 6.000 de reserva. Es decir, que él opera a 0.04 con 10.000. Eso es 0.01 cada $2.500. Esa es su gestión de riesgo. Lo que pasa, la diferencia, bueno, él cuando llega al 30% negativo inyecta la primera parte, 40 la segunda y 50 la última, ¿sí? No lo hace así tan exacto, pero más o menos lo vimos que lo hace así. El tema es el siguiente, cuando Gary opera, ustedes capaz que no lo saben, pero según los pares de divisa hay un margen requerido, ¿sí? Es decir, que el broker, cada vez que vos abrís un microlote, te va a retener capital de tu balance. Ese capital de tu balance no lo contás para abrir posiciones ni para el drawdown, ¿sí? Entonces, ese capital, o sea, este margen requerido, al ser tan alto en algunos pares como por ejemplo CatChief, él lo que hace es sublotear ese par de divisas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, él opera 0.01 cada 1000, pero opera Euro USD y USDK. AUDCAD y NZDK lo opera 0.01 cada 1500, más o menos. Y CatChief lo opera 0.01 cada 2000. Por lo tanto, él si opera con $4.000, o abre a 0.04 Euro USD, a 0.03 NZDK y a 0.02 CatChief. ¿Sí? Entonces, si justo la que se complica es CatChief, él está bajo de riesgo porque está subloteado. ¿Sí? Está a 0.01 cada 2000. Entonces, si él opera a 0.02 en vez de 0.04 a Chief, con $4.000, cuando inyecte los 6.000 va a tener $10.000 a 0.04, ¿sí? Perdón, a 0.02. ¿Sí? Por lo tanto, estaría gestionando CatChief como 0.01 cada 5.000, porque tiene $10.000 y lo está abriendo a 0.02. Con AUDCAD estaría a 0.01 cada 3.000, ¿sí? Con AUDCAD y NZDCAD, porque tendría $10.000 con, en este ejemplo, ¿no? Él no tiene ese capital, pero se los hago con números redondos para que se entienda. Él tendría $10.000 loteado a 0.03. Y con Euro USD y USDK tendría $10.000 loteados a 0.04. Por lo tanto es 0.01 cada 2.500. Así opera Gary. Después, como Gary dice, no tienen por qué operar igual que yo, porque yo tengo mi propia versión al riesgo, mis propios conocimientos. Capaz que el capital que opera Gary entiende que es un capital que él puede perder y vos no, entonces no tendrías que lotearlo al mismo riesgo que lo lotea él. Porque, ¿qué pasa? Uno parte de la base de que, bueno, mira, están operando de esta forma, nunca van a perder el capital. Pero un trader asume que le puede pasar que se le complique todo y pierda su capital. Entonces operan con capitales, con gestiones de riesgo que se acomoden a su plan de trading. Pero nosotros no, porque recién estamos empezando, no tenemos tanto capital, o no tenemos tanto conocimiento, no queremos asumir los mismos riesgos, entonces no deberíamos operar exactamente igual que Gary. ¿Sí? Deberíamos tener nuestra propia gestión acomodada a nuestras tolerancias. Los pares correlacionados, que los mencioné en algún momento, ¿sí? Es importante que entiendas que hay dos tipos de correlaciones, directa e indirecta. La directa significa que dos pares hacen el mismo movimiento y la indirecta que hacen el movimiento opuesto. Esto puede ser elevado o bajo, ¿sí? Pueden dos pares hacer el mismo movimiento, no sé, 100 pips para un lado, como pueden hacer uno 100 y otro 20. Hacen el mismo movimiento, los dos van para arriba, pero uno hace mucho y otro poco. Eso es correlación directa, pero baja, ¿sí? Y lo mismo al revés. Cuando uno baja, el otro sube, uno baja 100, el otro sube 100, correlación inversa fuerte. Pero si uno baja 100 y el otro sube 20, correlación inversa débil. Entonces, dentro de eso tenemos fuertes y débiles, ¿sí? Las fuertes son AUDCAD y NZDCAD directa, y Euro USD y USDCAD inversa, ¿sí? Estas son las fuertes. Después hay débiles, a veces USDCAD está fuerte con NZDCAD indirecto e inverso, o sea, van pasando un montón de cosas, pero en la mayoría del tiempo esto es así, ¿sí? La mayoría del tiempo. Eso no quita que si sos una persona que ya tiene mucho conocimiento,
puedas, antes de abrir una matriz, ver cómo están las correlaciones en ese momento. Eso te va a ayudar a, de pronto, no correr riesgos innecesarios. ¿Ok? Ahí. Y por último, y ya vamos cerrando con esto, está el ROI versus los drawdowns, ¿sí? Es decir, la rentabilidad que te puede dar PeakGrabber, acuérdense, son estimados, no son garantizados, contra los flotantes negativos, ¿sí? Y acá tienen, por ejemplo, un resumen de lo que fue el 2021 y 2022, ¿sí? El 2023 es muy cortito, como para sacar una buena estadística. Fíjense la variación en ideas, ¿sí? Anuales. 885 a 1300, es muy cerca del doble, ¿sí? Por eso el 2022 fue más complicado que el 2021, en lo que respecta a planes de contingencia. El promedio mensual, fíjate, 74 y 114. Ah, mira, qué bueno, ahí se ve mejor. Y 114, promedio de ganancia mensual, nosotros calculamos, por ejemplo, vos tenés $2.000, te va a cerrar por microlote cada matriz $2, más o menos. Hay pares de divisas que te cierran más, pares de divisas que te cierran menos, pero más o menos es eso, ¿sí? Por lo tanto, tendrías $2 por 114 operaciones, $228, eso más o menos es el 11%, ¿sí? De $2.000, 228 es el 11%, 11.4. En el año anterior, como se operó menos, ¿sí? El porcentaje fue menor, del 7%. Hoy nos estamos manteniendo en el mismo promedio que el 2022, ¿sí? Durante todo un año fue mucho mayor. Ahora, si vos operás al 60%, que es solo 3 pares, vos no vas a operar los 114, por lo tanto vas a operar menos. Eso menos me da más o menos $137 mensuales en el 2022, $90 mensuales en el 2021, acuérdense, esto es un promedio, y eso porcentualmente está hablando del 7%, bueno, 5%, casi 4,5% en el 2021 porque se operó menos, ¿sí? Entonces acá tienen esas estadísticas de entre 5 y 10%, ¿sí? Porque va a depender, primero, de cuántas señales, cuántas ideas nos envíen, segundo, de cuántas ideas tomes, tercero, de cómo lo tees, y cuarto, de todo tu conocimiento que tengas para poder aprovechar situaciones, ¿sí? Por eso es muy variable la rentabilidad. Ahora, ¿cuáles fueron los riesgos máximos de este tipo de gestión de riesgo? Estamos hablando de más del 70% 2 veces en el 2022 y en el 2021 una sola vez, que fue incluso antes de que saliera PeakGrabber al mercado, ¿sí? Pero en su historial lo tienen. Y fue operativas correlacionadas, ¿sí? Siempre, o no siempre, salvo febrero del 2022, las 4 veces que hubo que aplicar planes de contingencia, o las 4 veces que una operativa llegó a 20, en 3 veces estuvo correlacionada. Por eso es tan importante la correlación, ¿sí? Porque es un riesgo innecesario. De pronto puedes tener una en 20, otra en 10, pero tener las dos en 20 es porque entraste en correlación desde el principio, ¿sí? Y eso puede ser complicado. Entonces, esto, 70% 2 veces, significa que seguro que tuviste que tomar planes de contingencia, ¿sí? Seguro, porque al 30% ya hay que empezar a tomarlos. Si estás en un 70 y todavía no los tomaste, puede ser medio tarde tomarlos, ¿sí? Puede ser que sea tarde. Si operás al 100%, sí o sí, o sea, si vos vas a operar los 5 pares de divisa con 0.01 cada 2.000, sí o sí vas a aplicar planes de contingencia 3-4 veces al año. Sí o sí, no hay forma de evitarlo, ¿sí? No hay forma de evitarlo porque vos querés tomar todo, ganar mucho. Eso significa que 3-4 veces al año planes de contingencia para reducir todo ese mucho que vas ganando. Si no tomás planes de contingencia cuando tenés que reducir los riesgos, correrás mucho riesgo de que se te queme la cuenta, ¿sí? Por no decir que casi seguro. Que una o dos veces, una vez cada 2 años, muy probable que llegues al límite si vos no tomás planes de contingencia. Si operás el 60%, reducís en un 40% la probabilidad de tener que tomar planes. ¿Por qué? Yo entro a AUDCAD, NZDCAD y Caché, nada más. Bueno, listo. USDCAD no estás adentro, entonces no tenés ese problema. ¿Me explico? Tenés menos probabilidad. Es más, hasta podés aprovechar cuando ya tiene 10, 15, 20 pisos y entrar en ese momento y dejar de entrar a, por ejemplo, EURUSD porque sabes que tiene correlación. Entonces cambiaste EURUSD por USDCAD y ahora es un buen momento. ¿Me explico? Entonces, eso te lo da un poco el conocimiento. El drawdown está calculado con capital de reserva. En caso de no contar con capital de reserva, los planes de contingencia aumentan su probabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que
Si vos tenés el capital de reserva, puede ser que cuando una cuenta llegó a 30%, la otra está en 20%. Entonces, si hay una operativa que se devuelve en un 40%, la que estás sin capital de reserva tomaste planes, pero la que estás con capital de reserva no tomaste planes. O sea, inyectar capital es una forma de tomar planes, pero con planes de contingencia me refiero a los que explicamos, ¿sí? A los que están acá, a estos. Inyectar capital es el primer plan de contingencia que deberías tener, pero bueno, espero que se entienda lo que estoy explicando. Si operás en moderado, los porcentajes salen de acá, esos porcentajes que hablábamos salen de acá, más o menos entre 5 y 7%, ahí está. Y si tomás el 60% de los pares, entre 3 y 5%, ¿sí? O sea, si solo operás 3 pares, entre 3 y 5%. Complicaciones de operativa, fíjate, 2 veces al año, puede ser que los tengas, ¿sí? Puede ser una, puede ser 2 veces al año. En el 2021 tuvimos una, en el 2022 tuvimos 2, bueno, promediamos 2 para que más o menos tengan una idea de lo que les puede llegar a pasar. Si operas al 60%, reducís, eso es lo mismo, el drawdown está calculado con capital de reserva, ¿sí? Es decir, este 50% está calculado como si vos tuvieses 3.000 más 1.000 de reserva, ¿sí? O según la tabla de reserva, ¿sí? Para que más o menos se entienda. Si vos no tenés, entonces en vez de 50, acá tendrás 60, por lo tanto, seguramente antes tuviste que tomar planes de contingencia, ¿sí? El plan de contingencia, no se preocupen, es parte de lo que es Forex. No hay trader profesional que no tenga en su plan de trading planes de contingencia, porque eso es cuando se complica. Por ejemplo, un trader profesional de operativa manual tiene, yo arriesgo el 1% y gano el 3%, ¿sí? Cuando gana. Bueno, pero ¿qué pasa si yo opero 10 seguidas? Plan de contingencia, hay que modificar algo. ¿Me explico? Pero como sucede tan poco, no es algo que lo tenés presente, no es algo que todo el tiempo lo vas a usar, es algo que está ahí como de seguro. Uy, se me complicó, tuve esto que no me pasa solo una vez al año, que tengo 10 días seguidas, listo, plan de contingencia. O sea, es normal tener un plan de contingencia, hay gente que no quiere tener planes de contingencia. Para no tener planes de contingencia, tenés que siempre estar forzando a la ganancia. Si forzás a la ganancia, estás exponiendo y elevando muchísimo los riesgos. O tenés que tener capital infinito, ¿no? Para siempre que se te complique, inyectar, inyectar, inyectar. Y eso no se puede. Entonces, el plan de contingencia es necesario. De hecho, puede ser que, por ejemplo, tuviste, como me pasó a mí, un 2022 de 15% promedio o más, estaba en 16, 17% promedio, hasta que me tocó tomar un plan de contingencia y en vez de ganar un 16% ese mes, hacer cero. Entonces, eso me promedió y bajé mi promedio. Entonces, básicamente es eso, venís ganando mucho, hay que promediar y bajar. Pero si vos no tomás planes de contingencia, en vez de promediar y bajar, lo que estás haciendo es poniendo mucho riesgo, exponiendo mucho tu cuenta. Y en la conservadora, lo mismo, el porcentaje sale de que se puede operar el 100% de los pares. Por eso fíjense cómo operar conservadora el 100% de los pares que no requiere capital de reserva y operar a moderado a 0.01 cada 3.000 con capital de reserva, con por ejemplo $1.000 de reserva, los porcentajes son lo mismo. O sea, operar 3 pares te da el mismo resultado que operar los 5 pares. Claro que si vos tenés 3.000 no puedes operar a esta gestión. Y fíjense el riesgo, ¿sí? 20% en el 2021 contra 30% y 40% contra más del 50% con reserva. Entonces, por eso a veces, o sea, a mí me resulta tan tranquilo operar conservador, porque incluso hay gente que prefiere operar moderado porque siente que gana más, porque tiene menos capital, entonces porcentualmente es mayor lo que gana, pero en dólares es lo mismo, ¿sí? Entonces yo gano menos, pero tengo más capital. Gano menos porcentual, pero tengo más capital. Entonces, para mí está bárbaro, ¿sí? Es verdad que en moderado tenés más chances, prácticamente que, o sea, 5% es un promedio y vos podés llegar a ser un 7%, cosa que conservador es muy difícil llegar a 7%, por no decirte prácticamente imposible. Entonces la diferencia está en que, porque tenés un poco más de riesgo, tenés probabilidades de obtener un poco más de rentabilidad, ¿sí? Mientras que en conservador vas a estar entre 3 y 5%, ¿sí? En el 2021 3, en el 2022 5%. Operas al 100% con baja probabilidad de aplicar planes de contingencia, muy bajas, el drawdown está calculado sin capital de reserva. Incluso 12 operativas en 20 pisos
todavía no te aplica planes de contingencia en conservador, ¿sí? Por lo tanto, es una muy buena gestión de riesgo para los que tienen ese tipo de capitales y quieren hacer crecer su cuenta a largo plazo, ¿sí? Así que bueno, hasta ahí, ese es el final de la